Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 1:11. Antes de ingresar al análisis, quiero invitarlo para que visite las páginas de su servidor en internet. Informarles que tenemos un grupo en Facebook que hemos denominado Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. El objetivo de este grupo es formar o facilitar documentos a los líderes cristianos a nivel mundial. Es decir, todos los que puedan acceder a este grupo, pues que tengan el material de diferentes temáticas relacionadas con teología, hermenéutica bíblica y otros temas bíblicos que son importantes para la iglesia del Señor. No es un tema para conversión, no es un tema para reflexiones, no es un tema para debates, sino que es un tema que tiene que ver con el liderazgo cristiano, atañe al liderazgo cristiano. Entonces lo invito para que sea parte del mismo, para que usted también participe, ya sea aportando sus conocimientos en teología, en hermenéutica, que nos pueda ayudar o que nos ayudemos todos juntos, o si no, para por lo menos aprovechar el recurso que aquí se presenta. Lo insto para que este grupo en Facebook, Teología Hermenéutica Bíblica, pues sea parte de su vida. También queremos informarle que en YouTube tenemos cualquier cantidad de videos. Hay una partecita donde vienen las listas, donde vienen los análisis gramaticales respectivos para que usted explore esta página de YouTube. También decirle que una forma fácil de acceder a estos recursos es escribiendo mi nombre en Google. Ahí usted escribe mi nombre, aparece el canal de YouTube fácilmente para ingresar, páginas que tiene el servidor donde estos videos están ordenados sistemáticamente, Facebook para que usted ingrese a Facebook y pueda también ser parte de nuestros grupos, de nuestros recursos para la iglesia. Hemos creado un diccionario, se llama Escava Digital, escavadigital.com. Este diccionario tiene la peculiaridad de que tiene todas las palabras del Nuevo Testamento, absolutamente todas, con su respectivo análisis gramatical. Entonces tenemos una palabra que viene con la categoría gramatical en primer lugar y los accidentes gramaticales de cada una de todas las palabras del Nuevo Testamento. Viene el paradigma para que lo pueda ubicar fácilmente y viene la concordancia. Todos los textos, en este caso Ezequías solo aparece en Mateo 1:10, pero hay palabras que son palabras que se repiten mucho en el Nuevo Testamento, entonces vienen una cantidad enorme, que facilita la investigación científica de los diferentes términos. También muy fácil de usar, muy sencillo. Yo lo insto para que sea parte de este diccionario y le facilite la traducción del griego. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay una resistencia de grupos fanáticos peligrosos que rechazan el conocimiento. Bueno, como todo tiene que haber, ¿verdad?, cosas raras. Así existe en nuestros tiempos un grupo que se resiste al conocimiento y se resisten a formarse, prefieren tomar la Biblia e interpretarla cada uno a su antojo, a su manera, como excusa. Dicen que el Espíritu Santo se las revela, pero sinceramente todo eso atenta y está en contra de la misma Sagrada Escritura. Bueno, primero porque todos los grupos religiosos que interpretan la Biblia a su antojo, todos se contradicen. Entonces,
como que el espíritu ya y no se va a contradecir y todos dicen tener la verdad. Así no funciona la verdad. La verdad es objetiva y la comparte un grupo grande, casi mayoritario, sino total del planeta. Entonces, cuando los grupos dicen yo tengo la verdad y esa verdad es la única, y cada uno dice lo mismo, y hay más de 100.000 o 10.000 grupos religiosos fundamentados en la Biblia que dicen lo mismo, pues eso deja mucho que desear. Aparte de los abusos que se llegan a dar y que no es un buen testimonio. Pablo habla mucho del testimonio. El testimonio que demos puede traer mucha gente a la iglesia y le facilita el trabajo al misionero. Pero es necesario formarse, conocer. Para eso la Biblia habla de maestros, porque habían personas dedicadas a enseñar. Pablo enfatiza mucho en los conocimientos que él tiene, en su maestro Gamaliel. Y Jesucristo, antes de mandar a sus discípulos a predicar, los tuvo varios años con él. Los estuvo formando, les estuvo enseñando. La primera enseñanza que Jesús nos deja es que el misionero, el que lleva una misión, el misionero es el que lleva una misión, que es evangelizar, pues tiene que formarse. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6, imagínense, antes de Cristo se dijo esto, y eso sigue vivo en nuestros días, con tanta secta, tanto falso profeta que aparecen, pues aparentan conocer la verdad, porque andan una Biblia, pero son falsos profetas. Aparentan ser profetas, pero son falsos. De ahí viene la palabra falso profeta. Es alguien que aparenta, es un religioso que aparenta tener la verdad, pero lo que dice es algo falso. Sobre todo contradice la Sagrada Escritura. Nosotros estamos tratando de ir con este programa a lograr el primer objetivo que dice el texto bíblico y presentarlo tal como es y que usted lo vea. Y hacer la traducción literal del texto bíblico, aunque no me guste. Luego de eso hacemos la interpretación, que es la parte hermenéutica, de interpretar la escritura tomando en cuenta el contexto de la misma Sagrada Escritura, en primer lugar, a través de un estudio científico serio, y posteriormente aplicar también los conocimientos históricos que tengamos. Otros libros, es decir, tratamos de ver qué significa esa palabra, no en su etimología, sino en la realidad histórica, en ese momento en que Jesús la dijo. Bien, y luego la parte teológica es qué me dice el texto a mí, qué me enseña a mí. Generalmente Jesucristo era muy estricto en eso porque Él nos llevaba al amor. Digamos, toda la ley se resume en el amor. Entonces, si el texto no me dice nada a mí para vivir hoy y solo me llena de conocimientos, pues también es bien peligroso. Es decir, debe haber un equilibrio entre mi piedad, la piedad religiosa que yo tengo, y el conocimiento bíblico que yo tengo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Suscríbete a excavadigital.com, el diccionario de los exegetas, y ayúdanos a evangelizar. Comparte este video en tus redes sociales. El texto bíblico que vamos a analizar hoy es Mateo 1:11. Mas Josías engendró al Jeconías, también a los hermanos de él, sobre de la deportación de Babilonia. La Reina Valera dice: Josías engendró a Jeconías, a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia. La Jerusalén dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Es decir, los textos o las traducciones de la Reina Valera y Jerusalén, o las versiones bíblicas, coinciden exactamente con el original, con el texto griego que tenemos. Ubicarnos históricamente, lo que está mencionando el hagiógrafo, aquí el hagiógrafo, el escritor sagrado,
es que Josías está mencionando a Josías, un personaje del 640 al 609, y usted puede encontrar su historia en Segunda de Reyes 21, 25 y siguientes. Luego habla de Jeconías, que la encontramos en el 598 antes de Cristo, 500. Estamos hablando de un periodo de 600 años, 6 siglos antes de Jesucristo. Y ese lo encontramos en Segunda de Reyes 24, 6 y siguientes. Para que usted acuda a esas fuentes y pueda revisar un poquitito sobre Josías y Jeconías, ¿verdad? Personajes muy importantes en el judaísmo. Vámonos sin más preámbulos a el interlineal, que nos interesa pues analizar algunas cositas importantes. Primero, el interlineal. Veamos el texto para ver cómo se traduce Josías esta conjunción que es pospositiva, se traduce antes más Josías. Jenisen, el verbo engendró, ton Jeconían, al Jeconías. Recordemos que en griego existen digamos, el pronombre, el artículo en los nombres. Nosotros en los nombres y en las ciudades en español no usamos artículos, no decimos la España, no decimos el nombre, o no decimos el Jorge, el Juan, el Jesús, sino que decimos Jesús, Jorge, Juan. Pero en griego sí se usa, y entonces ahí casi siempre lo vamos a estar incluyendo. Engendró al Jeconías, que, ¿verdad? También tus adelfus, a los hermanos, en plural, aftú de él, a los hermanos de él, epitis, sobre de la metiquesías, deportación, babilonos de Babilonia. Eso es lo que dice literalmente el texto griego. Y así debería estar en la mayoría de Biblias. Tal vez vamos a ir viendo algunos elementos según Primera de Crónicas 3, 15 y 17. Josías engendró a Joaquín, que es Joaquín, y a Salatiel. Es decir, Josías engendró a Joaquín, ¿verdad? A Joaquín y a Salatiel. Según Segunda de Reyes 23-34, Josías engendra a Eliaquín, ¿verdad? Eliaquín, que se llama Joaquín, ¿verdad? Coincidente con lo mismo de arriba. Después de Joaquín reina su hijo Jeconías. Estamos hablando de que Jeconías sería como el nieto de Josías. Pero para que calce con el 14, pues tiene que usar digamos así, la genealogía que utiliza el autor sagrado. No es una genealogía científica. A él no le interesa que realmente Josías sea el papá de Jeconías o que sea el abuelo. No le interesa. Lo que le interesa es que calce con algunos personajes de la genealogía de Jesucristo, que calce para probar jurídicamente que Jesús es descendiente de Abraham y de David, o que es descendiente de David más que todo. Entonces, tenemos aquí un caso para que usted lo analice bien y vea usted, para que la Biblia comencemos a verla no como un libro científico, sino como un libro normal. Es un libro normal, es la palabra de Dios para nosotros, la creemos en el mensaje de Jesús, es la fe que tenemos, pero no es un libro científico. No es un libro científico que se va a preocupar por los detalles exactos, ni por buscar una verdad de tipo jurídica o gramatical, sino lo más cercano a lo jurídico es entremezclarlo con el digamos así, con el mensaje profético, con el Mesías que viene. Entonces no es tanto lo científico, sino lo que Dios dice.
lo que Dios habla, lo que Él dice. Digamos, por ejemplo, el número tenía en este momento para el geógrafo tenía un valor grande, un valor importante. Sobre todo el número 7, ¿verdad? El 14 es el doble 7. Entonces, aquí viene una interpretación que se tiene que hacer tomando en cuenta la cultura de ese momento, sobre todo la cultura religiosa. Entonces ahí, bueno, Matías se estaría saltando a Yoyaquín y Joaquín. Sería así, Josías engendró a Yoyaquín. Así sería si lo tomamos del Antiguo Testamento que tenemos en este momento. Este a Joaquín y este a Jeconías. Es decir, Josías es papá de Yoyaquín. Yoyaquín es papá de Joaquín y Joaquín de Jeconías. Es decir, no es ni siquiera el nieto, es el bisnieto. Es decir, estamos hablando de que ahí hay Josías, Yoyaquín, Joaquín, Jeconías, 4 generaciones diferentes. Y lo presenta el agiógrafo en 2 generaciones, Josías y Jeconías. Según la genealogía de Primera de Crónicas, Josías engendró a Johanán, Yoyaquín, Sedecías y Salum. Primera de Crónicas 3:15. Yoyaquín engendra a Joaquín. Joaquín engendra a Saltiel. Primera de Crónicas 3:16-17. Vamos con el otro punto, que es, vamos a hablar un poquitito del aparato crítico. El aparato crítico, muy importante, porque resulta que, vámonos ahora a los manuscritos griegos. Existen, bueno, y hay otros manuscritos también, pero vamos a hablar de los manuscritos griegos. Aquí aparece la palabra Génisen, la ven ustedes aquí, ¿verdad? Génisen. Y aquí aparece la palabra Génisen. Es decir, el aparato crítico nos va a decir algo sobre Génisen. Dice que Génisen está en el Sinaítico y en el Vaticano. ¿Lo ven? Y en otras versiones. Cada una de ellas son de siglos diferentes. Pero esta que es una Aleph hebrea, y esta que es una B normal, ¿verdad? Esta es la Aleph, está respondiendo al sinaítico, ¿verdad? Al códice sinaítico, y la B está respondiendo a los códices que llamamos el códice el Vaticano. Entonces el sinaítico siempre se va a representar con la Aleph. Cuando usted ve esta Aleph, se está refiriendo al código sinaítico del siglo IV. Cuando usted ve una B, usted está hablando del códice Vaticano que está en Roma del siglo IV también, ¿verdad? Entonces ponga mucha atención a esto. Y aquí viene otro, por ejemplo el C. El C es el código Efraín del siglo V, que está en París. El AK, si usted busca la AK, aquí lo tenemos, es un manuscrito de París, que es del siglo IX, y así sucesivamente, para entender un poquitito el aparato crítico. A mí me interesa los más antiguos, que es el Aleph y la B, que son del siglo IV, son los más antiguos. Entonces, así aparece en los manuscritos del siglo IV, los podemos buscar, porque eso está en internet. De hecho, hay una parte que eliminamos de este programa porque se nos hacía muy extenso. Dice, cuando hablamos del aparato crítico es porque nos va a presentar otra versión que aparece ahí, digamos. Entonces nos aparece otra donde dice Génisen, ¿verdad? Así como está aquí. Aparece Ton Joaquín, como está aquí, nada más que no es Jeconías, sino que aparece Joaquín. Y recuerdan ustedes que Joaquín es uno anterior. Y luego aparece Joaquín de Génisen y Joaquín de Génisen, y sigue ya Ton Jeconías. Es decir, ¿y cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Bueno, entonces aparecen varios, ¿verdad? En el D,
que es, por ejemplo, el de Cambridge, del siglo V y VI, aparece por ahí, y aparece Eliaquín, en otros aparece Joaquín, ¿verdad? Esos aparecen en el códice M, y este M que aparece aquí es del siglo noveno. Es decir, son siglos muy posteriores. Vale más uno del siglo IV porque estamos a 4 generaciones de la generación de Jesús, que fue en el siglo I. 1, 2, 3, 4. Estamos en 4 generaciones de diferencia. O alguien podría decir a 3 generaciones. Está bien, como sea, pero estamos muy cerca. Y mientras que esta que acabamos de mencionar es del siglo noveno. Estamos hablando de 9 generaciones, 900 años de diferencia. Entonces tiene más valor las que tienen más cercanía con la generación de Cristo. Luego ahí, ahí sigue explicando todo, incluso la de Atacerón, de Ireneo, el Africanus, Eusebius, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos dice. ¿Por qué priva esto? Así como está en el siglo IV. ¿Estamos bien? Ese es el aparato crítico para tomarlo en cuenta. Muchos usan este aparato crítico para calzar a su predicación y a sus objetivos, pero no se puede. Hay que usar lo más antiguo y sujetarnos a lo que dice la Biblia y no sujetar la Biblia a nuestros intereses ideológicos. Si yo soy testigo de Jehová, entonces hago calzar la Biblia con con la teoría de los testigos de Jehová. Si yo soy católico, hago calzar la Biblia con la Iglesia Católica. Si yo soy protestante, luterano, calvinista, hago calzar la Biblia con la religión calvinista, luterana, anglicana. Si yo soy de las asambleas de Dios, no se puede hacer eso. La Biblia uno no hace que la Biblia se calce a uno. Nosotros nos calzamos a la palabra de Dios. Bien, eso sería eso. Vamos a entrar al análisis. Aquí está el texto en la parte superior, el texto griego del siglo IV, tanto tomado de el Códice Sinaítico como del Códice Vaticano. Josías D. Bueno, decirles que el texto son aportes de Nestle Aland, ¿verdad? Nestle y Aland, que le han hecho la parte gramatical de acentos, minúsculas, etcétera, porque son mayúsculos los textos y vienen muy diferentes. Bueno, Josías D, aparece D, y este D es una conjunción coordinada continuativa que se traduce como más, y es pospositiva, por eso comenzamos con la segunda palabra. Y luego viene Josías, que Josías tenemos que escribirlo en el cuadro, ¿verdad? Y en el cuadro, en la segunda línea, vamos a escribir todas las palabras. Las palabras que vienen en azul vienen del texto griego. Aquí solamente escribimos las categorías variables. Las invariables las escribimos afuera del texto. Entonces, Josías es una categoría variable. Lo buscamos en el diccionario. Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de cómo se busca en el diccionario. Vamos a ver cómo se borra, ¿verdad? Primero hay que borrar. Y lo ponemos ahí y aparece el texto. Vamos a acercarlo. Aparece el texto. Leamos Josías y ahí aparece el texto. Luego de aparecer el texto, vamos a tomar la categoría gramatical, ¿verdad? En la parte gramática, la categoría gramatical es un sustantivo. Entonces escribimos que es un sustantivo. Los sustantivos van a aparecer con fondo verde. Luego, la situación gramatical o los accidentes de ese sustantivo Josías es un masculino, singular, nominativo. Masculino, singular, nominativo. Es decir, que es un sustantivo masculino. Esto es muy importante, el género, porque entonces vamos a escribir la estructura del género masculino para ubicarnos con todos los artículos. Eso es para hacer el análisis y tener uno más certeza de lo que está escribiendo.
luego nos va a decir algo muy importante para este trabajo de estudio, es conocer el paradigma al cual pertenece, o la declinación en este caso, porque es un sustantivo, pero le vamos a llamar paradigma. El paradigma de Josías es Josías. Entonces le ponemos que este es el paradigma, Josías. Este es el paradigma. Yo busco la declinación de Josías o el paradigma de Josías. Se busca en gramáticas griegas o la hacemos nosotros mismos de acuerdo al conocimiento que tengamos del griego. Y aquí tenemos Josías, al menos en el Nuevo Testamento encontramos estas formas o algo parecido. Y viene Josías, el dativo, pues tenemos la idea, pero no lo vamos a poner todavía, y el acusativo Josía. Este Josías que usted ve aquí termina en as, es decir, es este. Y nos damos cuenta que si es ese, nos damos cuenta de la función, es decir, la función nominativa. Y el número que es singular, ya dijimos que es masculino. Entonces Josías masculino singular nominativo, como aparece aquí, y se traduce el Josías o Josías. Más Josías, así de fácil. Más Josías. Ese es el sujeto de la oración. Se puede lograr sabiendo eso o preguntándole al verbo quién realiza la acción verbal. Pasamos a la segunda página y viene Jenisen. Jenisen lo escribimos en la tabla. Lo busco en el diccionario me dice es un verbo aoristo, indicativo, activo, tercera singular y viene de llenado, es decir, este es el paradigma, pero hay tres paradigmas de llenado. ¿Cuál paradigma? El activo, está el pasivo y está el medio de los verbos. Entonces busco el paradigma activo de llenado que vamos a traducir aquí como engendrar. Engendrar. ¿Dónde encuentro la forma eugenisen dentro de todo este paradigma? Bueno, la encuentro en el auristo indicativo tercera singular. Auristo, que es el tiempo auristo, modo indicativo, tercera singular. Persona, tercera singular. Es como lo hemos venido viendo durante todo el programa, los programas. El auristo se va a traducir yo engendré, tú engendraste, se le engendró. Engendró, entonces ponemos Josías engendró. Pasamos la página y aparece Ton Jeconías, ¿verdad? Que es como el bisnieto de Josías, no es el hijo, pero así aparece, así lo hace calzar. No indica eso que la Biblia es falsa. No, indica que es cultural. Digamos, la Biblia no es un libro de filosofía. Eso nos tiene clarito. Cuando una persona dice, búsqueme en la Biblia dónde está la palabra Trinidad. Por Dios, eso es un disparate. Porque en realidad la Biblia no es un libro de definiciones, de gramática al estilo del siglo XXI. Que si es un libro de teología, pues va a definir los términos, a hacer una investigación científica de un tema. No, así no es la Biblia. La Biblia es como una carta. Cuando usted le hace una carta a alguien y en esa carta usted no está definiendo, mi querido amigo fulano. En primer lugar paso a decirte las definiciones de las expresiones que yo te voy a decir. Cuando yo digo pueblerino, significa de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, así no hacemos nosotros. En una carta para entenderla hay que leerla toda y hay que entender los contextos. Así es la Biblia. La Biblia es un libro que se escribió y nunca pensaron en hacer un libro filosófico al estilo de Platón, ¿verdad? O de los grandes escritores de ese entonces. No, la Biblia se escribió y hay que tomar en cuenta que no es un libro científico. Entonces con este término de Josías engendra Jeconías nos estamos dando cuenta que
que no es el interés del autor detallar científicamente los datos, sino transmitir un mensaje. A eso se le llama la revelación, una revelación. ¿Cuál es la revelación? Que Jesús desciende de David, que Jesús es el Mesías, o el Cristo, o el ungido, como usted quiera decirle. Ese es el mensaje. No búsqueme dónde dice esto. Yo creo que eso es una ignorancia bíblica muy fuerte. Que debemos irla aclarando. La Biblia hay que leerla toda para tomar en cuenta los contextos. ¿Podemos hacer ciencia de la Biblia? Claro que sí. Podemos tomar textos bíblicos, una totalidad, y sacar, investigar, indagar. ¿Qué quería decir el autor de acuerdo a una cantidad de textos bíblicos y de acuerdo a la investigación que hagamos de las palabras? ¿Qué significaban en aquel entonces? Es decir, las palabras son mutables, es decir, las palabras cambian con el tiempo. Una palabra no significa lo mismo en un siglo que en otro, o en los espacios. No significa lo mismo en Costa Rica que en nuestro querido país México. O en otro querido país, no significa lo mismo. Es decir, las palabras cambian incluso dentro de un país, Costa Rica o México. Dentro de México puede ser que una palabra sea conocida de una manera en el norte y de otra manera en el sur. Entonces las palabras son mutables. La mutación, que las palabras cambian, es una característica de esto, ¿verdad? Una característica de la palabra. Entonces aquí tenemos eso, es decir, que Josías engendró a Jeconías, que sabemos que no es así, pero que es descendiente de sangre, sí es cierto. Nada más que el autor quiere transmitir mejor un mensaje a través del 14 que a través de poner toda la genealogía al estilo de Lucas, ¿verdad? Lucas no le interesó mucho el número, pero en el evangelio el relato que escogió, sí le interesaba eso. Bien, entonces aquí tenemos a Ton Jeconían. Lo primero que tenemos es un sustantivo, Jeconías, con su respectivo artículo. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque entonces tenemos que escribir el artículo y el sustantivo. Sabemos que es sustantivo, pero si alguien no sabe, lo escribe y lo busca en el diccionario y va a ver que el diccionario le dice que Jeconían es un sustantivo masculino. Es decir, hay que escribir la estructura masculina. Cabe decir que los nombres de hombres son del género masculino y los nombres de mujeres son del género femenino, y la mayoría de ciudades eran de género femenino. Jeconían, entonces masculino, escribimos todos los artículos. Dice que viene del paradigma Jeconías. Entonces escribimos el paradigma de Jeconías, o digamos así, las declinaciones de Jeconías, y las escribimos. También es as, a, an, ¿verdad? Igual. Con la raíz respectiva, raíz y declinación. Es masculino singular acusativo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sabemos que es acusativo? Por dos razones, y hasta tres. La primera es que viene un artículo ton. El artículo ton es privativo, es solo masculino singular. Masculino singular acusativo es ton en todos los artículos masculinos del Nuevo Testamento y de otros textos griegos fuera del Nuevo Testamento. Y lo otro es la terminación an, que me indica acá, ¿verdad? Entonces, vean el montón de pruebas que hay. Y también, si usted quiere, le pregunta al verbo y le dice Egenisen, que es engendró. ¿A quién engendró Josías? ¿A quién? A Jeconías. ¿Qué viene a ser? Esa pregunta nos da el complemento directo, que es el acusativo. ¿Ven? Ahí me dice que es el complemento directo. Tres formas de saber que es acusativo. Entonces, al Jeconías. Así tiene que traducirse. Vamos a pasar a la otra página y dice
que, ¿verdad? Este que es una conjunción coordinada copulativa, es decir, sirve para unir oraciones, copula las oraciones, ¿verdad? Es una conjunción que sirve para copular, para coordinar también, ¿verdad? Y vamos a traducirlo como también. También. Recordemos que también a veces funciona como adverbio. Aquí funciona como conjunción coordinada copulativa, que, y luego dice tus adelfus. Y aquí viene otro caso interesante porque viene el sustantivo con su respectivo artículo. Si hay que decirles, por ejemplo, en el anterior, que era ton, heconían, que lo vimos hace un momento, ¿verdad? Que este es el sustantivo con su respectivo artículo, que ellos, digámoslo así, ellos se parecen en que tienen el mismo género, número y caso. Es decir, se corresponden en género, número. Los dos son masculinos, los dos son singular y los dos son acusativos. Es decir, concuerdan en género, número y caso, para que usted se aprenda esa expresión. Concuerdan es que son iguales, se parecen, es el mismo género, los dos masculinos, los dos son singulares. Igual que el adjetivo, ¿verdad? En la mayoría de casos. Luego tenemos tus adelfus, ¿verdad? Tus adelfus, entonces también aquí, así como teníamos estos dos, ahora tenemos el artículo y el sustantivo, ¿verdad? Y este es tus adelfus. Lo escribimos acá. Siempre vamos a buscar el sustantivo en el diccionario. Me dice, eso es un sustantivo masculino. También escribimos la estructura masculina. Nos dice que el paradigma es adelfos. Buscamos el paradigma o la declinación de adelfos, que vamos a traducir como hermano, y aquí la tenemos. El color rojo de la declinación, vea cómo cambia, y entonces lo vamos a ubicar en el cuadro. Dice que es plural acusativo, es decir, que es plural, que habla de varias personas, y que es acusativo. Esa es la función, tiene una función acusativa. Bueno, es muy fácil ubicarla porque buscamos el artículo tus, que lo encontramos aquí, es masculino plural acusativo también, y adelfus, la terminación us, es este. Entonces vean un montón de evidencias que hay a los hermanos. Recordemos que es un acusativo porque le preguntamos al verbo a quién engendró Josías, a Jeconías y a los hermanos de él. ¿Ve? Eso es parte del complemento directo. A los hermanos, tus adelfus es a los hermanos porque es plural, a los hermanos. ¿Ve? Está fácil. Y vean que concuerdan en género, número y caso el sustantivo con el artículo. Pasamos la página y encontramos aftu. Aftu. Lo busco en el diccionario que me dice eso es un pronombre personal masculino singular genitivo. Vamos a ver. Viene de aftos. Este es el paradigma. Busco el paradigma de aftos, que es un pronombre personal que se traduce como él, ella, ello, en la tercera persona. Aftu. A los hermanos de él. Bueno, yo necesito ver. Aftu está aquí. ¿Lo ven? Puede ser masculino, pero también está aquí, puede ser neutro. Yo tengo que, para saber si es masculino o es neutro, yo necesito preguntarle a aftu de él. ¿Quién es de él? ¿De quién está hablando? ¿A quién representa? A los hermanos de él. Y está hablando de los hermanos de él, es decir, los hermanos de Josías. Josías, ya lo vimos al principio, aquí tenemos el cuadro todavía, es un sustantivo masculino, ¿recuerda? Por lo tanto, aquí tiene que ser masculino, porque ese de él se refiere a Josías, que es masculino. ¿Está bien? Masculino. Ahí, por el género, sabemos, por la pregunta que le hacemos, sabemos cuál es el género de aftu.
que es masculino. ¿Estamos bien? Y significa de él. Él de él. De él. Los hermanos de él, de Josías. Pasamos la página y luego viene epi. Epi es una preposición. En ese caso, si es con genitivo, se traduce sobre. Epi, ¿verdad? Epi, sobre, ¿verdad? Alrededor, de ahí viene la palabra nuestra epicentro, ¿verdad? Epi, el centro, el alrededor, ¿verdad? Yo lo traduje sobre. Alguien puede traducir alrededor y está bien, ¿verdad? Pero da esa idea. Y dice epi, sobre, y luego viene tis metiquesías. Es decir, otra vez viene un sustantivo con su respectivo artículo. Por eso agregamos ya en estos programas, agregamos los artículos, porque podía darse algún enredillo en alguna persona. Escribimos el artículo y escribimos el sustantivo como viene en el texto griego. Obviamente ya uno sabe que es un artículo con su respectivo sustantivo, pero hay que buscarlo en el diccionario y el diccionario nos va a decir que es un sustantivo femenino. ¿Ven? Ya hemos visto masculinos muchos, ahora aquí vemos uno femenino y le escribimos la estructura, es decir, todos los artículos, todo lo que está en rosado. El paradigma es metiquesía. Entonces yo busco el paradigma metiquesía o la declinación de metiquesía, de deportación. Así lo vamos a traducir. Y aquí la tenemos. Las terminaciones a, as, a, an, a, ai, on, ais, as, ai. Ai se puede leer ¿verdad? Así se lee en el griego moderno. Entonces tenemos metiquesías. Lo vamos a analizar. Ya el diccionario, al menos nos dice que es un femenino singular genitivo. Femenino singular genitivo. Pero usted tiene que saber por qué es femenino singular genitivo. No solo que el diccionario nos da eso. Recuerde que el artículo y el sustantivo corresponden en género, número y caso, ¿verdad? Esto cuando viene el artículo como acá, es una gran ayuda gramaticalmente. Porque este artículo tis, yo lo busco en el diccionario y está aquí. Eso es un artículo femenino singular genitivo. Y metiquesías con la terminación as. Lo ve aquí. Yo sé que es este. Porque resulta que aquí tenemos un caso interesante. Metiquesías también aparece en el plural. Pero yo sé que es porque el autor me mencionó la palabra, el artículo tis. El agiógrafo puso la palabra tis que me la está diferenciando del femenino plural. Entonces, para que yo no haga mucho esfuerzo, tis metiquesías, me escribió tis. Quiere decir que es femenino singular genitivo, como está aquí, porque el artículo es femenino singular genitivo. Y se traduce de la deportación. Sobre de la deportación. Estamos hablando alrededor de ese tiempo en que se deportó el pueblo de Dios, Judá, se deportó a Babilonia. Más o menos en el año 600. Pasamos, dice Tismetiquesías y luego termina babilonos. Babilonos, lo escribo en el cuadro, lo busco en el diccionario y me dice un sustantivo femenino también. Entonces, recordemos que los nombres de ciudades la mayoría son femeninos. Babilonia, el paradigma es Babilón. Babilón, ¿verdad? Que se traduce como Babilonia, el imperio babilónico donde estuvo el pueblo de Israel exiliado. Y dice que babilonos es un femenino singular genitivo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo sé que es femenino singular genitivo? Bueno, por la terminación os, ¿eh? Entonces, eso es la terminación os, babilonos.
Podríamos decir que el tis también podría estar hablándonos de, el sustantivo Babilonia. Pero no importa. La terminación os me está diciendo que es genitivo. De Babilonia se traduce así. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de Mateo 1:11 con este agregado de elementos importantes, esperando que haya sido de bendición para su vida, y nos vemos en Mateo 1:12.